Le damos la más cordial bienvenida a nuestro 15º ponente. Ella es Franci Martínez, quien es maestranda en educación, especialista en gerencia educativa y licenciada en pedagogía infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Ella cuenta con 6 años de experiencia como docente en el aula de multigrado en los niveles de preescolar y primaria de la educación rural. Ella es de Colombia y nos acompaña el día de hoy con el tema la convergencia digital en la educación. Bienvenida, apreciada Martínez. Gracias por su valioso apoyo en nuestro sexto cita. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes. Un cordial saludo, mi estimada doctora. Es un gusto para mí participar en tan magno evento que abre espacios de participación desde el ámbito educativo a lo largo y ancho del mundo. Valiosa oportunidad la que se nos brinda a todos los ponentes para compartir saberes y experiencias en el marco de la investigación y para la construcción del aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por cada uno de sus valiosos conocimientos. Y bueno, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Gracias, doctora Ruth, por permitirme este valioso espacio en tan importante evento como lo es el CIPTAC 2021. Cordial saludo para todos los asistentes que nos acompañan desde diversos países y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre la convergencia digital en la educación. Soy Franci Eliana Martínez Rojas, docente licenciada en Pedagogía Infantil, con experiencia de trabajo en primera infancia de población vulnerable y educación básica primaria de contextos rurales. Actualmente me encuentro cursando una maestría en educación con la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia de investigación en el contexto laboral donde me desempeño, titulada Convergencia Digital, una práctica reflexiva sobre el rol dinamizador del docente de primaria de la institución educativa Telepalmeritas, ubicada en el municipio de San Luis de Gaceno, departamento de Boyacá. La propuesta de investigación surge en el contexto a partir de las necesidades suscitadas dentro del aislamiento obligatorio por cuenta de la pandemia, lo que genera la metodología de trabajo en casa. A través de guías de estudio impresas y exige a los docentes de manera inmediata la implementación de recursos digitales para el desarrollo de las actividades escolares que propendan por el favorecimiento de aprendizajes y faciliten el proceso de enseñanza mientras nos vamos actualizando en esta era digital. Ahora bien, desde la ruralidad se hace compleja la implementación de la tecnología si analizamos la falta de acceso a la conectividad y los escasos recursos tecnológicos con que se cuenta, lo que a su vez ha generado un reto mayúsculo por cuenta de la falta de formación en competencias TIC dentro de los actores de la educación rural. Todo esto sumado a la resistencia del profesorado por la consolidación de un proceso educativo apoyado por recursos y herramientas digitales, ya que se tiene una falsa concepción de mayor carga laboral. Sin embargo, a partir de una propuesta didáctica y dinamizada, aplicada con los docentes, se logró despertar el interés y la motivación hacia la transformación de ese paradigma tecnológico. La convergencia digital, en palabras de Barrios y Zambrano 2014, se definió como un proceso multidimensional facilitado por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación. Esto sugiere entonces un cambio en el paradigma educativo que invita a la transformación de las prácticas pedagógicas donde se facilite y posibilite
la construcción del conocimiento apoyado en recursos digitales para el aprendizaje y la formación de competencias en la comunidad educativa. La convergencia digital en procesos educativos es un papel muy importante desde décadas atrás. Sin embargo, y a pesar de políticas educativas implantadas desde las entidades gubernamentales y los múltiples esfuerzos realizados desde actores educativos, hay una brecha digital muy marcada desde los contextos escolares de tipo urbano y aún más visible en la ruralidad. A partir del abordaje del problema de investigación, se da una mirada crítica, donde se puede establecer la importancia de esa aproximación conceptual en la convergencia digital, bajo el entendido de la dificultad en conectividad de espacios rurales y a su vez la falta de infraestructura tecnológica. Teniendo como referencia que los seres humanos nos movemos por emociones y sentimientos, podemos entender que cuando se tiene un acercamiento a la realidad, los conceptos o contenidos conceptuales vistos durante este tipo de experiencias adquieren mayor importancia. De allí que la motivación hacia el trabajo autónomo en los docentes deberá ser la constante para sortear las dificultades que la situación ha dejado. De igual manera, es necesario fomentar un aprendizaje colaborativo y una mediación pedagógica a partir del uso de herramientas digitales. Dicho lo anterior, resaltaremos que la finalidad de este proyecto de investigación es la búsqueda de un acercamiento conceptual desde los docentes hacia la convergencia digital, para definir entonces algunas herramientas tecnológicas que potencien los procesos de aprendizaje en espacios educativos rurales, teniendo como referente, obviamente, el estudio en casa a través de guías de aprendizaje que surgió a partir de la pandemia. Es por ello que estos recursos digitales planteados dentro del presente proceso de investigación buscan apoyar los procesos regulares de aula y simplificar los procesos a partir de la exploración y apropiación de herramientas digitales, que a su vez permitan la planificación, la aplicación y una evaluación de tipo formativo de actividades escolares dinámicas y enriquecedoras. Vale la pena resaltar la postura crítica y reflexiva que debe asumir el docente, a fin de promover el proceso de formación en competencias digitales y que dé cuenta de un aprendizaje integral donde primen los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes para fortalecer sus habilidades y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, según el planteamiento de la pregunta de investigación, se pretende abrir paso a una mirada práctica, reflexiva, sobre el rol dinamizador del docente a partir de la generación de espacios participativos que propendan por una construcción del conocimiento y propiciando el fortalecimiento de competencias digitales que puedan ser llevadas al aula de clase. Con el trabajo en casa para el desarrollo de actividades escolares, tras la imposibilidad de asistir a las aulas de clases regulares de manera presencial, a raíz de la pandemia, se ha sacado a relucir dificultades y necesidades que se encuentran en entornos educativos desde el ámbito digital. Es entonces donde el docente, como facilitador del proceso, deberá tener una mente abierta para buscar soluciones, donde se tenga en cuenta que cada persona aprende a un ritmo diferente y no posee las mismas posibilidades de acceso a herramientas tecnológicas. Cuando se habla de que los maestros enseñan soluciones, se cae en la creencia errónea, ya que el facilitador debe ser el que no enseña soluciones, sino métodos. Las soluciones serán distintas de acuerdo a la situación y el contexto donde se encuentre cada estudiante. En un contexto social, un alumno habrá entendido que la solidaridad
y el ayudar a otros son valores importantes que permiten un mejor crecimiento colectivo. A la hora de enseñar contenidos teóricos, el facilitador deberá generar curiosidad para que el estudiante se encuentre motivado a la hora de estudiar estos conceptos. Aquí el docente debe buscar estrategias que permitan que la teoría que va a ser vista sea de interés del alumno. Una de las maneras más eficientes es relacionarla con situaciones cotidianas o futuras. Ahora bien, toda esta tarea de aproximación conceptual y apropiación de herramientas digitales deberá también impulsar transformaciones de tipo académico, administrativo, directivo y, ¿por qué no, comunitario? Que estén direccionadas a dar cumplimiento a la misión y visión institucional basadas en valores y principios propuestos y que den respuesta a las necesidades sociales y educativas de la nueva revolución industrial enfocada en el manejo de las tecnologías. Esto, a su vez, propone otro gran reto, ya que requiere de seres humanos competentes y conscientes del uso responsable de recursos digitales como herramienta para el aprovechamiento personal, el crecimiento académico y profesional en todos los sectores de la economía. De ninguna manera se puede dejar atrás la población rural, ya que tiene mucho por ofrecer y podrían aplicar conocimientos y habilidades para la tecnificación de procesos en sus oficios o profesiones de su medio social. A continuación, se presentan los objetivos en los que se enmarca el proyecto de investigación. El objetivo general busca analizar, a partir del uso de las tecnologías de ambientes de aprendizaje, las categorías que consideran el rol dinamizador en la enseñanza y a su vez una práctica reflexiva orientada a la formación en competencias digitales en docentes de primaria de la institución educativa focalizada. Ahora bien, de acuerdo con este objetivo general, surge una serie de pasos o objetivos específicos en concordancia para su alcance, que son: el primer paso, realizar un diagnóstico a partir de una entrevista semiestructurada para hallar las condiciones institucionales frente al uso de las tecnologías de información en ambientes de aprendizaje virtual de los docentes. Como segundo paso, tenemos el diseño y aplicación de una estrategia didáctica denominada convergentes, con base en un grupo focal a fin de promover transformaciones académicas a través del uso de tecnologías en ambientes de aprendizaje. Como tercer y último paso, tenemos una evaluación del proceso a partir de una rejilla de observación donde se mide el impacto de satisfacción de los docentes para reconocer la implementación y efectividad de la unidad didáctica. La innovación tecnológica es un tema que no da espera desde el ámbito rural educativo, a fin de potenciar aprendizajes y favorecer esos procesos escolares de manera dinámica, que impacte entre los actores participantes y que pueda tener una transversalidad en los conocimientos, basados en prácticas digitales responsables, como bien lo habíamos dicho, con un enfoque pedagógico basado en el respeto a la interculturalidad y motivando el aprendizaje autónomo en la escuela. Asimismo, se rescata el fortalecimiento de competencias digitales en entornos educativos a partir de ciertas categorías seleccionadas para esta investigación, como lo son la convergencia digital, la innovación educativa, la mediación pedagógica, la motivación y el aprendizaje autónomo. Vale la pena rescatar que la inmersión de recursos digitales dentro del aula de clase es importante para promover espacios de participación y redes de apoyo que impulsen el aprendizaje significativo con base en un cambio de pensamiento frente a las representaciones sociales
e imaginarios que se han entretejido en el marco de las tecnologías llevadas al aula de clase. Para el caso específico de la educación rural en aula multigrado, Rodríguez, en el año 2018, nos mostró a través de su trabajo de investigación cómo logró hacer un análisis sobre el impacto a nivel tecnológico que tiene la incursión de TICs en las aulas de clase de entornos rurales. Allí los docentes mostraron cierta apatía por la implementación de estrategias pedagógicas mediadas por recursos digitales, lo cual implica una reflexión crítica frente a los imaginarios sociales que se tejen en contextos educativos del nivel de primaria, a fin de transformar las didácticas de enseñanza y realizar una construcción dinámica del trabajo escolar. Bien vale la pena resaltar el papel tan importante que juega el maestro rural, donde se destaca un liderazgo, una autonomía, la recursividad, y que aún a pesar de contar con escasos recursos bibliográficos y tecnológicos, son quienes propician y jalonan procesos integradores aprovechando los materiales del entorno para su proceso de aprendizaje exitoso. Teniendo en cuenta la libertad en la circulación del conocimiento en escuelas multigrado y su papel dentro de la educación, es importante resaltar el rol fundamental que juegan las estrategias de aula promovidas desde el docente. Para dar paso a una transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de parámetros bien establecidos desde los proyectos educativos institucionales y que den vía libre al aprendizaje autónomo y significativo. Sin duda alguna, la brecha digital existente en cualquier escenario educativo es un problema de orden mundial que limita actualizaciones curriculares, transformaciones sociales y educativas. Los seres humanos requieren en estos tiempos modernos de toda esta actualización digital. Sin embargo, como docentes no debemos desfallecer en la promoción de prácticas educativas digitales mediadas por recursos tecnológicos, aún a pesar de las dificultades que se puedan encontrar en la ruralidad. Si bien es cierto, la implementación de la tecnología en entornos escolares es un medio para la consolidación de aprendizajes. Asimismo, y a partir de la revisión bibliográfica realizada para la construcción del proyecto de investigación, se pudo concluir que las prácticas educativas mediadas por recursos digitales promueven la formación de competencias, así como facilitan la consolidación de aprendizajes en entornos escolares virtuales y presenciales. Para el desarrollo del proyecto de investigación, se hizo uso de la metodología de investigación de tipo cualitativo, con un enfoque descriptivo desde una mirada interpretativa de resultados. Esto se llevó a cabo con docentes del nivel de primaria, de zona rural, que realizan su ejercicio docente en escuelas unitarias de aula multigrado en zonas de difícil acceso. Se lleva a cabo la implementación de 3 instrumentos para la recolección de datos, los cuales permitieron un diagnóstico, una aplicación de foco grupal y una evaluación del proceso que se llevó a cabo. La entrevista semiestructurada, que fue el instrumento de diagnóstico, está basado en el protocolo de entrevista semiestructurada propuesto por el profesor Jaylor Rafael Espinel Torres en el año 2011, con el cual se pudo establecer las condiciones institucionales frente al uso de la tecnología de la información en ambientes de aprendizaje virtual de los docentes. La entrevista estaba basada en preguntas estratégicamente organizadas por categorías y subcategorías. En cuanto al foco grupal, fue un instrumento de fuente de elaboración propia, basado en la promoción del debate académico frente al tema de la convergencia digital en la educación, sus retos
y desafíos en medio del confinamiento, a fin de promover transformaciones académicas a través del uso de las tecnologías en ambientes de aprendizaje aplicado a un foco grupal de docentes. Sin embargo, estos docentes desarrollaron inicialmente unas actividades propuestas en la unidad didáctica denominada convergentes, planteada en 3 fases, con un total de 9 sesiones, donde 8 de esas sesiones daban un recorrido por la convergencia digital desde el ámbito internacional, nacional y local, a través de variados recursos lúdicos y dinamizados para la exploración de recursos digitales. Estos recursos propuestos a lo largo de estas 8 sesiones bien pueden ser llevados con posterioridad a las aulas de clase para la aplicación con estudiantes. Para la última sesión de esta unidad didáctica, se llevó a cabo una evaluación dialógica del proceso como cierre a nuestro foco grupal a través de una plataforma tecnológica. Para evaluar el impacto de la propuesta de investigación y la propuesta hecha a partir de la unidad didáctica, se hizo uso de una rejilla de observación de fuente de elaboración propia, enmarcada en 2 fases. Una primera es la información personal de los participantes dentro de la propuesta, y la segunda fase consta de 8 enunciados con varias opciones de respuesta que mide el impacto de la unidad didáctica propuesta a partir de las categorías como la autonomía y la motivación. Se puede inferir que los docentes, luego de un proceso de exploración y análisis acerca de la aproximación conceptual a la convergencia digital, dan una mirada crítica al uso de las nuevas tecnologías como herramienta de mediación entre el conocimiento y sus actores. Los docentes concluyen que estos procesos ayudan a reforzar los entornos interculturales, convirtiéndose en una de las principales formas de acercamiento e interacción de diversas culturas para conocer tradiciones, creencias, y que dando un uso adecuado a las nuevas tecnologías son muy útiles para el fortalecimiento del proceso educativo, donde aprenden todos los involucrados, toda vez que el docente requerirá de una exploración previa y preparación de recursos y materiales para ser llevados al aula de clase y estos puestos en práctica con los estudiantes. Ahora bien, tras los resultados analizados en la implementación de los instrumentos, se define que el uso de las tecnologías en ambiente de aprendizaje promueven ese rol dinamizador en los docentes para el proceso de enseñanza y abre un espacio de debate y reflexión frente a las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo dentro de los entornos rurales. Sin embargo, es evidente que debe hacerse un cambio en el pensamiento en cuanto a las limitantes del contexto rural para dar paso a la innovación en las prácticas escolares, ya que esa ruralidad no implica que no podamos hacer esa transformación. Todo esto basado en el uso de estrategias pedagógicas innovadoras que permitan un proceso educativo eficiente y que haya una mayor profundización en el uso de recursos digitales para evitar malos manejos a futuro y aportar mejores resultados a la calidad en la educación. Asimismo, se puede establecer que tras el desarrollo de las actividades planteadas, los docentes mostraron un gran interés por llevar al aula de clase estas experiencias vividas a lo largo de la unidad didáctica. De igual manera, fue muy satisfactorio ver la motivación y el agradecimiento desde los docentes que participaron dentro de la propuesta, donde es claro que la práctica reflexiva orientada a la formación de competencias digitales en estos momentos es el mejor aliciente que se pueda tener para realizar una actualización profesional
y llevar al aula de clase nuevas propuestas que permitan el trabajo de los contenidos temáticos, no solo desde el estudio en casa, que está adelantándose en este momento, sino también en el momento que se retorne a una presencialidad. Me pueden contactar a través de Instagram como franci.eliana o a través del correo electrónico en la dirección francieliana@hotmail.es. Gracias, doctora. Estoy terminando mi disertación. Franci, como se lo dije desde el principio que la conocí, felicitaciones y sí se puede. Cuando tenemos las ganas, la pasión, sí se puede. Les comento que Franci, ella sufre de la brecha digital y está presente acá compartiendo con todos ustedes estos valiosos aportes y conocimientos. Felicitaciones, Franci. Bueno, en el chat hay infinitas frases, desde felicitaciones, Franci, hasta muy atentos de tu investigación, ¿ok? Vamos a realizar la primera interrogante. Veamos. La realiza Pamé Fajardo desde Ecuador. Franci, ¿qué herramientas son las más recomendadas para que los estudiantes no abandonen las clases virtuales y se mantengan activos? Bueno, yo considero que el rol educativo siempre debe estar muy dinamizado. Entonces esas herramientas, esas estrategias que debiéramos usar en el aula de clase, debieran apostarle a unas clases dinamizadas, unas clases didácticas, ricas en material de exploración. Hoy en día Internet ofrece una cantidad de herramientas, de recursos que bien nos pueden aportar en esa construcción de espacios virtuales de aprendizaje enriquecidos para mantener motivados nuestros chicos. De todas maneras, no olvidemos que el primero que debe estar motivado en el aula de clase es el docente, ya sea en el espacio virtual o presencial. Mi motivación incide en esa motivación que despierto en mis estudiantes para mantenerse activos, dinámicos y quizás no abandonar el proceso educativo. Gracias, Franci. Por acá le hace la interrogante Jorge Villarreal desde Cuba. Franci, queda muy claro que no todos tienen la posibilidad de acceder a un espacio virtual. ¿Cuáles pudieran ser las adecuaciones en estos tiempos de confinamiento? Bueno, es allí donde hablamos de esa brecha digital tan marcada y más en estos espacios rurales. Es claro que es casi imposible ese acceso a estas plataformas. Para el caso de la unidad didáctica que se presentó con los docentes para este proceso de investigación, se realizó a través de una página web, pero con ellos, que son todos docentes también de la ruralidad, hablábamos de recursos desde los recursos que no necesiten conectividad. Hay diferentes herramientas descargables, software libre, que bien se pudiera acomodar al tema offline. Entonces, digamos que ahí habría que hacer una evaluación del contexto como tal, pero no es imposible. Como docentes estamos llamados a buscar esa innovación en el aula. Como bien les digo, si en contextos rurales, como lo manejamos nosotros, pues podemos hablar de herramientas offline, que no requieran conectividad, y quizás como docentes fortalecernos en esas competencias digitales para crear actividades, bien sea a través de WhatsApp, también lo podemos manejar. Es cuestión como de ir un poquito más allá, de que como docentes innovemos y estemos prestos a hacer esa actualización en cuanto a competencias digitales. Gracias, Franci. Bueno, te vamos a realizar una última pregunta. Aunque tienes muchísimas en el chat,
y luego te invitamos a que sigas respondiendo a través de ella. ¿Ok? Pregunta Georgia Romero desde España. Francia, muy interesante tu investigación. ¿Fueron necesarias estrategias motivacionales para los docentes que se pudieran involucrar en esta propuesta, Francis? Pero por supuesto, quizás es allí donde está el principal trabajo dentro de esta propuesta de inmersión de herramientas tecnológicas educativas en el aula de clase. Es primero con esos docentes con quienes debemos trabajar. Como bien lo dije anteriormente, a veces se encuentra uno con cierto rechazo a esa inmersión de TICs en el aula de clase porque quizás caemos en la falsa visión de que genera mayor trabajo, pero pues una vez entramos dentro de este mundo, vemos la cantidad de herramientas que podemos encontrar de uso y de acceso fácil. Se empieza a ver más allá y pues en el grupo de docentes, se hizo en un grupo focal, sí hubo que motivar mucho para entrar a revisar esa unidad didáctica, a mirar esos procesos, pero pues una vez logramos esa motivación en los docentes, los resultados son excelentes. Son docentes que le apuestan a llevar estas estrategias didácticas a sus aulas de clase, porque realmente, y a partir de esta experiencia, es necesario que sea el docente primero quien vivencie esas prácticas, desarrolle esas herramientas, esos recursos, para que asimismo pueda facilitar esos procesos con los estudiantes. Definitivamente sí, se necesita la motivación en los docentes. Gracias, Francis. Bueno, y quiero que te despidas de la audiencia con un pensamiento, con una frase, Francis, que inspire a las docentes a seguir innovando, a seguir creyendo en sí mismo y a potenciarse. Muéstrale ese potencial que tú has realizado el día de hoy con esta brecha digital y que sí se puede, Francis. Te invito a que te despidas en pantalla gigante y des un punto de reflexión a todos estos docentes que a pesar de que tienen tecnología, creen que no pueden. Claro que sí, doctora. De verdad, de todo corazón les invito para que exploremos un poco, para que nos fortalezcamos en estas competencias digitales. Eh, para el caso de la ruralidad, que sé que hay muchos docentes en la ruralidad sufriendo por estas brechas digitales. Créanme que no es imposible llevar al aula de clase recursos didácticos, innovadores. Quizás no solo en la ruralidad existen estas brechas digitales, en el contexto urbano también se ha develado a raíz del confinamiento las dificultades que se presentan también. Es difícil, quizás a veces por los contextos sociales o económicos, pero compañeros, los invito a que como docentes nos fortalezcamos en competencias digitales, vayamos más allá, investiguemos, busquemos recursos. No es difícil, créanme que cuando nos adentramos en este mundo, incluso para nosotros es muy satisfactorio entrar a desarrollar estas herramientas y juegos que nos plantean desde la virtualidad. De verdad estoy infinitamente agradecida con todo el equipo de trabajo de Docentes 2.0 por su apoyo, por la logística. De verdad, es muy grato estar en estos espacios. Un saludo cordial a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo que han estado muy activos por ahí en el chat. De verdad, un placer haber compartido con ustedes este espacio y quedo atenta para resolver todas sus inquietudes. Gracias, doctora.